Hola, bienvenidos a Radio SPM, donde lo que queremos es que compartan su pasión por la salud pública. Y hoy está conmigo Uriel Covarrubias. Uriel, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. No, pues al contrario, y Uriel es estudiante de la maestría en salud pública, con enfoque en administración en salud. Y hoy va a estar conmigo, entrevistando a todos nuestros invitados, que tenemos grandes invitados, la verdad, y una de ellas es una persona que yo quiero mucho, la doctora Tere Shama, que nos va a estar hablando de todo lo que es en salud, todo el trabajo que se hace alrededor de esto, y bueno, mucha información que ella nos va a dar. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, primero también saludar a la audiencia, tanto la que nos está viendo en vivo como la que nos está viendo ya en diferido. Y ahora sí que presentarles o comentar que vamos a tener a la maestra Rebeca Uribe Carvajal. Ella es estudiante del doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud y nos va a hablar de su tema de tesis para obtener el grado de doctorado, súper interesante, que en este caso va a ser la parte de política nacional para atención de COVID. Sí, es un tema súper interesante que yo creo que a todos los que estamos aquí nos va a dar información también muy relevante. Y bueno, para finalizar este espacio también vamos a tener a la maestra Edna Xiomara, que nos va a hablar de nutrición basada en evidencia y con algunos tips o consejos para almuerzos saludables, que la verdad luego nos cuesta mucho trabajo tener almuerzos saludables y comemos entre una hamburguesa, un hot dog, pero bueno, ella nos va a dar como ciertos tips, especialmente almuerzos en oficina o en escolares. Entonces, bueno, pues quédense con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues como les dije, hoy está con nosotros la doctora Teresa Shama Levy, que ella es directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias, Nenechen, que además de todo el cariño que te tengo, y bueno, Uriel, hola. Hola. Es un orgullo para mí estar en esta nueva experiencia, que me parece increíble que podamos transmitirles a todos los interesados, y desde la visión de la Escuela de Salud Pública de México, qué es lo que hacemos en el instituto para formar los grandes talentos, y bueno, son parte de nuestra vida cotidiana. Para mí el instituto es mi vida. Totalmente. Y bueno, la escuela, todos los alumnos, oí que va a estar Rebeca después, y que va a estar Edna Xiomara, ambas mis alumnas, y bueno, pues un orgullo estar aquí con ustedes. Espero que hayan sido buenas alumnas. Yo también. No es cierto. Un gusto tenerla aquí, doctora. Vamos a hablar de la salud. Conocemos, por ahí hemos visto temas, habla de enfermedades, diabetes, hipertensión, encontramos también algunos datos sobre obesidad, sobrepeso, pero ¿cuál es la importancia de este tipo de encuestas al momento de realizar, por ejemplo, política pública? ¿Por qué seguir haciéndola en salud? Bueno, les voy a mencionar brevemente. Es apasionante para mí hablar de la ENSANUD porque es a lo que me dedico, pero tengo que sintetizar por tiempos. Y bueno, el comentarles que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición inicia sus orígenes con lo que era la encuesta de nutrición en 1988 y la encuesta de salud previa a la que es la de nutrición en 1987. Se hacía de forma separada, llega a consolidarse como la ENSANUD con todo un gran esfuerzo en el año 2006. Y desde entonces tenemos la 2006, 2012, la de medio camino, que fue dirigida solo a obesidad para evaluar la política del gobierno en ese momento en la estrategia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Luego se hace 2018, 2019 y a partir de 2020 se lleva a cabo la ENSANUD de manera continua en un esfuerzo por cada año estar levantando una fracción de la ENSANUD para que entre 2020 y 2024 tengamos toda la encuesta. ¿Por qué se hace así? Se hace así porque es un gasto económico muy grande, teníamos que estar saliendo a conseguir presupuesto y para poder actualizar la información. Y respondiendo a tu pregunta, tú dices, hay tales temas, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión.
Hay 900 variables que se llevan a cabo en la ENSANUD. Por ejemplo, en 2020 entra todo lo que tiene que ver con COVID, luego se complementa con vacunación por COVID. Y así vamos aumentando. Por ejemplo, en la 2022 metimos deficiencia o exceso, más bien es exceso, en plomo en sangre, y tiene muchas variables. ¿Por qué es importante en la política pública? Primero, porque si no lo cuantificamos, no sabemos en dónde está, claro, qué es lo que hace la ENSANUD, en dónde, urbano, rural, regiones del país, estados de la República. Claro. Por eso es importante, y al tenerlo cuantificado, podemos saber si es un problema de salud pública. En el caso de la obesidad, podemos saber, o la desnutrición, también, que ya nadie habla de desnutrición. Claro. Podemos saber cómo ha variado en el tiempo, al tener en años previos, saber si disminuyó, si aumentó, y qué es lo que se hace para poder actuar y disminuir o erradicar ese problema. Por eso es importante para la política pública, y somos la única información que hay a nivel de país con esa precisión, puesto que el INEGI no hace la historia de vida en los hogares, nosotros lo hacemos en el mismo hogar, en el mismo individuo. Es por eso, no me dejen hablar tanto, por favor. No, sí, esa es la idea de que te hayamos invitado. Y justamente la ENSANUD ya es un referente nacional, ¿no? E incluso internacional, pero a nivel nacional ya diferentes secretarías y diferentes instancias toman como referencia ya la ENSANUD como información oficial, porque eso es lo que se busca, ¿no? Y de ahí diversas políticas públicas que comentabas, y también el papel del instituto, ¿no? Que es súper importante, y bueno, pues es justamente quien lo coordina y quien hace. Pero ¿quiénes más participan en la ENSANUD? Bueno, tocas un punto clave. Yo soy la figura de la ENSANUD porque me toca a mí reclamos, diseño conceptual, la formación de los recursos para llevarlo a cabo. Si hay alguna cuestión con el OIC, yo soy la que lo tengo que ver. Sin embargo, es un esfuerzo interinstitucional, es transversal. Aun y cuando la coordina el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, el cual yo represento, tenemos todo un comité técnico de la ENSANUD que incluye a varios investigadores de otros centros del instituto. Yo no soy experta en todo, tengo que conocer qué tiene la ENSANUD, pero es un esfuerzo de varios investigadores especialistas en el área. Y bueno, ya de allí nosotros salimos con la Secretaría de Salud y lo socializamos previo a salir a la ENSANUD, porque quizás puede haber algún problema que no sabemos o no estamos detectando nosotros en ese momento, se incluye, y ya así empezamos a formar. Lo más importante de la salud, de la ENSANUD, es la población quien nos responde, pero previo a ello hay toda una parte de planeación. Por ejemplo, aquí en el instituto participan todos los centros, porque hay una parte de sistemas de salud, hay una parte de enfermedades infecciosas y de vacunación que participa el CISEI, hay una parte de dieta y de nutrición que participa el CINIS, hay también otra parte que tiene que ver con la parte de la administración, participa la administración, hay una parte de recursos humanos que también participan otros centros, incluso la Escuela de Salud Pública de México, y bueno, de ahí nosotros nos vamos, seleccionamos personal, y tiene que ser personal. Cuando yo lanzo una convocatoria me entran 2.500 personas que quieren participar en la ENSANUD. Tenemos que entrevistar a todos. Como encuestadores. Como encuestadores, supervisores y coordinadores de la ENSANUD. Y esto ya es cada año. Empiezo la convocatoria en mayo, para quienes nos están escuchando. En junio empiezo capacitación, y en julio, más o menos a finales de julio, salimos a campo. Saliendo a campo es una capacitación muy exhaustiva, no es solo un día, no es solo una semana, de hecho hacemos pilotos, prácticas, etcétera. Tenemos que estandarizar para todos preguntar lo mismo, y salimos a campo de julio a noviembre. Siempre es importante porque es por temporalidad, tenemos que estar comparando lo mismo. Y posterior a ello, pues publicamos resultados ya por el mes de enero, febrero, entonces
es todo una bola que si es un sistema, si falla algo, pues fallamos todos. Claro. Y decías algo muy importante, ¿quién lo utiliza? Lo utiliza la Secretaría de Educación Pública, que espero no a mí, sino a quien participó en ese esfuerzo, pueda ver esta unidad de educación para la salud, que ya está, es la unidad de vida saludable. Yo participé, pero bueno, lo coordina el CINIS. Muchos datos salen a través de la ENSANUD. Hacienda, el impuesto al refresco, pues las prevalencias de sobrepeso y obesidad, educación, Hacienda, desarrollo social, y bueno, organismos multilaterales como la OPS, la UNICEF, la FAO. Y si nos vamos a nivel internacional, por ejemplo, yo participo en una iniciativa del Comité de Antropometría a nivel internacional, que somos el único país que estamos dentro de ello por nuestra experiencia en la ENSANUD, puesto que está conformado por todos los Estados Unidos, y bueno, México entra con la ENSANUD. Y así puedo seguir platicando, así que pregúntenme, por favor. No, pues es que está súper interesante todo lo que comentas, porque uno no piensa en la dimensión que tiene todo este trabajo y todo este esfuerzo, ¿no, Uriel? Y por ejemplo, doctora, usted comentaba todas las instancias, todos los investigadores, todos los involucrados, pero creo que hay todavía una persona, un grupo clave, que en este caso es la población. Ah, sí. Porque finalmente la población es de quien obtenemos toda la información, de ahí es el análisis, es la formulación de toda la información que estamos publicando próximamente, y a partir de ahí es lo que estamos haciendo. Entonces, a la población un mensaje cortísimo, ¿qué le recomendaría o qué podría decirles a ustedes en el momento en que llega un encuestador del ENSANUD? ¿Cómo pueden ellos recibirlo? ¿Cómo pueden ellos aportar? Dices cortísimo, yo les diría muchas gracias por participar y abrirnos las puertas. Sin embargo, lo que les hacemos ver desde los encuestadores cuando tocan una puerta es que la información es meramente confidencial y privada. Y eso es muy importante. Muy importante, que lo que están contribuyendo al contestar la ENSANUD no es eso de, ay, dame la información porque si no me corren. Estamos contribuyendo para un México mejor, para poder tener estadísticas de nuestra población y poder actuar en los momentos claves en cuanto hay problemas, el poder actuar para el bienestar de la población. Entonces yo les agradecería mucho que nos abran las puertas, el personal va plenamente identificado, traen un gafetote enorme y que toda su información se agradece, es por un México mejor. Sí, no, y eso es súper importante porque pues, las cuestiones de inseguridad ya todos lo sabemos, y que la población esté tranquila que cuando alguien se identifica muy bien, pues sí es para un muy buen fin, y que sí, sobre todo eso, ¿no? Que la información es confidencial y es como, justamente, como lo dijiste, o sea, también para fines estadísticos, para aportar y contribuir a una mejor salud a nivel general en población. Entonces eso, qué bueno que lo comentas porque sí es importante. ¿Y qué esperamos? ¿Cuáles son las expectativas de las siguientes encuestas? ¿Qué podríamos esperar? Porque sé que mucho, como bien lo decías, pues es la Secretaría de Salud quien te va diciendo, quien va dando margen también a ciertos criterios. Pero ¿qué esperamos para las siguientes? Bueno, la siguiente, que ya está por empezar, la 2023, 2 meses y medio. Esperamos obtener información ya para el gobierno federal, de ahora sí, en 2023 esperamos darles ya tener resultados para a inicios de 2024, okay. Previo a que acabe este gobierno, podamos dar resultados en qué lo hicimos bien. Es muy fácil llegar y decir, bueno, no lo hicieron, no llegó la vacunación, en qué lo hicimos no tan bien, hacia dónde va la política, y bueno, en eso estamos contribuyendo. Y bueno, yo sí esperaría que podamos decir cómo están los programas preventivos, los programas curativos. Esperaría, desde el punto de vista de la Escuela de Salud Pública, el poder involucrar alumnos desde el inicio de la planeación. Eso es súper Eso es muy importante. Y bueno, a quien quiera, siempre yo contesto todos los correos electrónicos, siempre. Eso me consta. Así que, pues... sé que quizás acaba mi bloque o se los puedo volar a mis alumnas. No, tenemos todavía 10 minutos. Bueno, está perfecto.
porque una de las cuestiones que a mí me gustaría mucho hablar de la ENSANUD es dar ejemplos de estadísticas. Ya me estoy adelantando a lo que ustedes quieren. Era mi siguiente pregunta, pero no, adelante. No, a mí me importa mucho. Hay veces llegamos y le preguntamos, la ENSANUD tiene una cuestión muy amplia, porque va desde un cartógrafo, hacemos la cartografía de seleccionar los hogares y ver, listar los integrantes dentro de los hogares y marcamos las viviendas. Eso previo a su consentimiento. O sea, ya hicimos toda la parte de diseño conceptual, etcétera, y van primero los cartógrafos. Luego va un equipo de salud, en donde se les pregunta desde integrantes del hogar, migración, educación, ocupación de cada uno de los integrantes. Y luego ya vamos 2 días en el hogar. En el tercer día va el equipo de nutrición y a sujetos seleccionados en el hogar, máximo 4, un niño preescolar, un niño escolar, un adolescente y un adulto. Lo que hacemos es seleccionamos máximo 4, pueden haber 2 adultos en el hogar o 2 adolescentes. Ahí les preguntamos cuestiones que ya tienen que ver con el individuo. Por ejemplo, en la parte de hogar también preguntamos inseguridad alimentaria, inseguridad del agua, que es un tema fundamental. Nos estamos quedando sin agua y no sabemos qué percibe la población. Eso lo preguntamos. Y bueno, posterior a ello les digo, vamos sobre sujetos, y en los sujetos, también en la parte de hogar se va sobre sujetos, pero a nivel general también vemos, por ejemplo, monitoreo del niño sano, desarrollo infantil temprano, se ve cuestiones de salud reproductiva, tanto en adolescentes como en adultos, vemos tabaquismo, alcoholismo, o sea, es muy muy grande, por eso les digo que hay mucha información. Y ya a nivel de individuos hacemos cuestiones de dieta, que tiene que ver con la frecuencia de consumo de alimentos o un recordatorio del día previo, pero es muy específico. Y también actividad física, les tomamos su peso, su talla, o sea, cuánto miden para saber su índice de masa corporal, su circunferencia de cintura. Les tomamos, esto es lo que no les gusta mucho a la gente, pero cooperan, en aquellas mediciones de sangre que no tienen que ser en ayunas. En sangre capilar acabamos tomando la medición de plomo y también de anemia, pero ahora la anemia la medimos también en sangre venosa, esa no tiene que ser en ayunas. Y en sujetos seleccionados les decimos, ganaste la rifa y eres seleccionado para que mañana a las 5 de la mañana te tomemos una medición para enfermedades crónicas y ahí tomamos presión arterial. Y bueno, la gente tiene que estar en ayunas entre 10 y 12 horas. Llegamos, imagínense, pues lo que la población hace por este país, ¿no? Están 12 horas en ayunas, les tocamos la puerta a las 5 de la mañana y ahí les tomamos una medición de sangre y también su presión arterial. ¿Qué gana la población? Les decimos si están desnutridos o no. Damos una referencia a centro de salud, si tienen presión arterial alta. Los resultados de su medición de sangre no se las podemos dar porque es a nivel poblacional, pero para COVID sí hubo el compromiso y entraban a la página de ENSANUD, nosotros les decíamos cuándo, con un folio ellos podían sacar su resultado y saber si ya estuvieron expuestos al COVID, es decir, si tuvieron contacto. Ay, qué interesante. Y si ya tenían en ese momento inmunidad, o sea, por vacuna. Entonces, toda esa información se obtiene a través de la ENSANUD. Y bueno, no basta, ya llevamos 4 días en el hogar. ¿Y qué creen? Pueden haberse ganado la rifa y tenemos que regresar en una submuestra a volver a validar el recordatorio 24 horas. Es una metodología complicada, puesto que no es lo mismo si yo en domingo llego y como pues muchos alimentos que no como en toda la semana. Sí, barbacoa. Sí, y que te tomas a lo mejor quizás una cervecita, porque lo haces en fin de semana. Entonces lo tengo que replicar para validarlo. Entonces, aquella población que estuvo seleccionada para estar hasta 5 días
nos permiten la entrada, imagínense qué belleza de país y qué nobleza de gente que nos permiten, y aparte nos quieren compartir la comida. Y brevemente, como hay tiempo, les cuento una anécdota que me trae un profesor de Michoacán. Me escribió, porque ahí están mis datos en las cartas de consentimiento informado, y me escribe y me pone: estimada doctora, vinieron y me dijeron que van a regresar. Yo quisiera saber que este esfuerzo se hiciera para toda la población, y porque llegan, y yo no sé si esto se hace con otras personas o solo conmigo. Y yo le expliqué y me dijo: a partir de el día de hoy, le mandé todas las publicaciones que sacamos, porque todo por transparencia, los recursos son públicos. Claro. Y están en la página de la Ensanud. Pueden bajar desde cuestionarios, publicaciones, informes, todo está ahí, porque todo es público por eso. Y a partir de ahí es mi seguidor este profesor. Y aparte de ser mi seguidor, me dice: y me va a tocar en la próxima Ensanud. No lo sé, es aleatorio. Ajá. Pero bueno, por eso agradezco. No, y fíjate qué importante, la verdad, todo lo que comentas, porque uno pensaría que a lo mejor la población no es muy participativa en este tipo de actividades, ¿no? Como que no somos, y me incluyo, o sea, como muy confiados, no nada más en abrirle las puertas, sino en la información que están sacando y el propósito que tiene, ¿no? Y qué bien saber que sí hay gente que es mucho más participativa que yo y algunos otros, y que da esta información y sin ningún interés, o sea, simplemente para mejorar la salud en general. Entonces, qué bueno que cuentas ese tipo de anécdotas. Sí, bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, en la zona zapatista, nos sucedió en una de las encuestas, en una de las series de la encuesta, que nos dijeron: no pesan a todos los niños o a ninguno, no solo a los seleccionados. Y le sacan la medición de hemoglobina para saber anemia, o a nadie. Y me hablaron los encuestadores: pues mide a todos, sácales su hemoglobina a todos, porque les damos resultado ahí, pero nada más en tu máscara de captura anotas a los seleccionados. Claro. Hay gente que no te da nombre, su nombre, pero no importa, sabemos que es este sujeto que vive en tal lugar. Entonces eso es bastante importante, para mí es muy muy importante. Y sí tenemos mucha gente que no quiere contestar por inseguridad, o sea, la Ensanud se ha vuelto una encuesta de inseguridad, o sea, aparte de nosotros negociamos con seguridad pública de los estados. Por ejemplo, he tenido gente que me trata de extorsionar a mí, ¿yo de dónde? No. Entonces, por todos tus encuestadores, ¿de sí, dónde? No, pero un doctor que de un consultorio, etcétera, etcétera, en la Ciudad de México me habla y me dice: si los asaltan, no vaya al Ministerio Público. Yo mañana por X cantidad de dinero se los regreso, imagínense. Entonces así tengo muchas anécdotas. Qué barbaridad. Sin embargo, yo creo en la nobleza de nuestra población. O sea, han secuestrado a mis encuestadores, los amarran y todavía me hablan a la 1 de la mañana. Doctora, ¿seguimos encuestados? No, sálganse. Es una encuesta de seguridad, es una encuesta climática. Si hay un sismo, si hay una inundación, se van a los albergues. Nos han perseguido que porque dicen que somos el chupacabras, porque sacamos sangre. No hacemos nada de eso, estamos por la salud de la población. Tengo muchas anécdotas, sin embargo, la encuesta sale año con año ya ahorita. Y creo que es para la gente que estamos comprometidas con la salud y por un país mejor. Es por eso. Es uno de los motivos por los cuales usted está aquí, para decirle a la población la importancia de que estén contribuyendo en esta encuesta, que me atrevo a decir, como estas, pocas en el mundo, sobre todo por todas las variables y la riqueza de información que se tiene. Uno pensaría, como iniciaba con usted, diabetes, hipertensión, las de siempre, pero ya cuando habla hasta de seguridad pública, yo creo que eso la mayoría de la gente no lo conoce. Y ya cuando en este espacio, por ejemplo, la gente conoce esta encuesta, le va a dar todavía más la importancia que tiene. Sí. Claro. Oye, además quiero decirte, Uriel, y a todos los que nos escuchan, que es orgullosamente egresada de la Escuela de Salud Pública de México, y eso nos llena de orgullo también como escuela, como instituto, porque y yo creo que también entusiasma a los estudiantes que vean el impacto que tiene pues la gente que se prepara bien,
y que puede llegar a tener pues este tipo de trabajo con mucha contribución a la población, ¿no? Y qué es lo que busca un salubrista. Entonces, muchas felicidades, Tere, porque la verdad tu trabajo es muy relevante. Es un trabajo de todos. Sí. O sea, me toca hablarlo a mí, pero claro, al rato pueden venir a hablarles. No dio tiempo para hablar de estadísticas. Perdón, hablo tenemos mucho. Un minuto, a ver, háblanos de estadísticas. Pero, por Justamente ejemplo, puedo hablarles. En el país existen todavía 1,5 millones de niños con baja talla para su edad, es decir, con déficit de crecimiento. Y lo triste es que vemos un país con un 75% de adultos con sobrepeso y obesidad. O sea, es una probadita de las estadísticas. Si me invitan después, si invitan otros investigadores del instituto que trabajan con la ENSANUD, les van a dar estos datos. Y bueno, tenemos datos a nivel estatal ya de algunos estados como Guanajuato, como Nuevo León, que traen datos impactantes. Así que podemos continuar hablando de esto mucho y no quiero aburrirlos. No, nada de eso. Pero aquí la importancia, como decía al inicio, saber en dónde estamos parados, saber qué resultados tenemos y a partir de ahí qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Claro que sí. Oye, Tere, pues muchísimas gracias, y justamente viene en un momento una de tus alumnas, Rebeca, que nos va a hablar también de mucho del trabajo que está haciendo a partir de estos resultados del tema con COVID, y que es también algo muy muy relevante que se hace a nivel nacional, ¿no? Claro, y muchas felicidades a Radio SPM, Escuela de Salud Pública de México. Felicidades y mucho éxito. Soy su fan, ¿eh? Nosotros te Muchas gracias y muchas gracias a todos. Continuamos. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos aquí de regreso ahora con la maestra Rebeca Uribe, que ella es licenciada en psicología, con maestría en salud pública, con área de concentración en comunicación y educación en salud. Qué interesante, ¿dónde estudiaste esto? La maestría la hice en el Instituto de Salud de la Universidad Veracruzana. De hecho, ya sabía porque participaste con nosotros. Pero queríamos que lo dijeras para los demás. Pero muchas gracias aquí, Rebe, por estar con nosotros. Muchas gracias, Nene, por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de participar con ustedes. Igualmente, un gusto tenerte por aquí, que nos platiques de este tema, sobre todo tu experiencia. Uno pensaría que aquí puro médico, enfermero, área de la salud, pero el momento en que estás aquí y vemos como trayectoria, ahora aplicándolo al lado de salud, pues es súper interesante. Pero primero que nada, ¿cuál ha sido tu experiencia como doctorante, en este caso en la SPM, y cómo llegas a este tema para poder obtener el grado? Claro, pues fíjate que ha revolucionado mucho mi perspectiva desde mi quehacer como formación que tuve previa en la maestría en salud pública. Hay pues una visión, ¿no?, que tiene un alcance, y ahora que he incursionado en el tema de los sistemas de salud, pues mi visión se ha amplificado muchísimo más, ¿no? Y me permite como comprender los problemas ya a modo pues sistémico, estructural de la salud pública, y analizar pues qué pasa ya a nivel macro, a nivel de las políticas públicas, a nivel de quienes toman las decisiones en el país. Un poco esto que decía la doctora Shama, generar evidencia en términos de estadísticas, de recolección de información, pues ayuda a los tomadores de decisiones que están encabezando al país a tomar decisiones de gran relevancia. Entonces, definitivamente los sistemas de salud han sido para mí un escalón más que yo necesitaba para poder elevar mi quehacer dentro de la salud pública. Y qué bueno que tocas este punto, porque justamente este es parte del tema que tú has empezado a trabajar ya en tu tesis. Entonces, ¿cómo empiezas a buscar este tema? ¿Cómo es que te empiezas a interesar? Sabemos que evidentemente el tema del COVID-19 pues creó un nuevo tema de investigación, ¿no? Pero ¿cómo es que empiezas tú a trabajar específicamente esto? Pues fíjate que yo ingresé al doctorado en el 2020, que justamente fue el año de la pandemia, y todo cambió. O sea, yo no tenía esta expectativa de lo que iba a suceder. Pero bueno, pues nos tocó a todos vivir esta época, este momento. Y uno de los parteaguas, yo creo que dentro de la historia de la pandemia, que aún está
pues digamos que en curso, fue la vacunación, ¿no? Y a todos nos tocó como estar a la expectativa de qué iba a pasar con la vacunación, cuándo iba a salir, y nos anclamos a la vacunación con la esperanza de que fuera el inicio del fin, ¿no? De lo que habíamos sufrido en el 2020, que fue súper fuerte, el recluirnos en casa, el tomar estas medidas de sanidad, de higiene, pues a la expectativa de la vacunación, que se fue dando ya pues a finales del 2020. Entonces yo estaba como un poco en la disyuntiva en un tema de investigación que había elegido, que si bien estaba como interesante, yo sentía que necesitaba algo que me apasionara mucho más. Y al vivir esta experiencia, pues en carne propia, me hizo querer investigarla y saber qué era lo que pasaba con el tema de la vacunación. Particularmente yo creo que a todos nos tocó la revolución de saber cómo se dio la implementación de vacunación aquí en México, y siempre nos comparábamos con otros países, ¿no? Y es que yo sé que en tal país pues no sucede esto, ¿no? O a lo mejor a mi tía que está en el estado de tal le ha ido fatal, la han tratado muy mal, quien está en Ciudad de México le ha ido súper bien. Sí. Entonces, estas discrepancias que ha habido como en el proceso de vacunación hacia la población, para mí era como una gran área de oportunidad, porque además este tema y lo que ha surgido y los esfuerzos de la respuesta sanitaria en torno al COVID han sido algo sin precedentes, ¿no? Cómo nos hemos movido en un tiempo récord, cómo se han tomado decisiones rápidamente, con poca evidencia, y pues todo con el único objetivo de salvar vidas, ¿no? Porque en ese momento estaba muriendo un montón de gente, y lo que teníamos que hacer era tomar decisiones rápidas para detener los efectos desastrosos que tuvo la pandemia a nivel salud, a nivel económico, a nivel social. O sea, nos estaba devastando, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesantísimo reconocer lo que ha pasado detrás de bambalinas para la toma de decisiones, y para pues poder proteger a la población. Porque desgraciadamente mucha gente se quedó esperando la vacuna. Así es, desafortunadamente. Y es muy fácil para nosotros decir, en Estados Unidos, que creo es el más cerquitas que tenemos, pasa esto y esto y esto y esto, y ¿por qué aquí en México no se vacuna? ¿Por qué aquí en México no vamos igual? ¿Por qué no lo mismo? Exacto. Las vacunas que están allá, las de acá? Entonces ahí la importancia de también saber cómo se está implementando, para saber a partir de ahí. Sí, así es. Mejora. Y finalmente estas diferencias pues responden a las diferencias históricas de la conformación de nuestro sistema de salud, de los recursos con los que contamos, de cómo está estructurada. Aquí en México hay una segmentación de la población en cuanto a cómo reciben la atención a la salud. Tenemos unas características pues muy diversas, como ahora sí que la información que se obtiene, por ejemplo, en Salud en cuanto a las enfermedades más frecuentes en la población, pues nos dan un panorama distinto versus a lo mejor a la población de Canadá, a la población de, no sé, de África, ¿no? De la India. Entonces, todo eso pues hace que la respuesta sea diferente entre una zona y otra, ¿no? Claro. Y es por ello pues que es interesante también saber cómo funcionó todo esto en una situación de emergencia como fue el COVID-19. Oye, ya has estado haciendo como tus análisis, tus resultados, y digo, no nos vas a revelar ahorita todo, pero ¿cómo va? O sea, ¿cómo te sientes el estar trabajando este tema? Porque muchas veces uno empieza como con toda la pila y con todas las ganas, pero vas caminando y te vas encontrando como con ciertas situaciones o cosas que no habías previsto o que simplemente se presentaron, y pues eso cambia un poco el rumbo de lo que tenías planeado. O sea, ¿cómo va en ese sentido? ¿Que estás teniendo los resultados que estabas considerando? Pues mira, al ser un tema como es el del COVID, que está generando información constantemente, ¿no? Entonces prácticamente es como bien difícil a veces poner en la parte de los antecedentes. Tenemos estas cifras, ¿no? De mortalidad, de incidencia de la enfermedad, y al día siguiente son otras, ¿no? Y entonces es impresionante la actualización de la información e incluso de la evidencia, ¿no? Para mí ha sido como todo un reto, porque constantemente hay, por ejemplo, teníamos una cartera diversificada de vacunas. Entonces primero teníamos Pfizer, AstraZeneca, ya no me acuerdo todas las que tuvimos, pero tuvimos varias de origen chino, ¿no? Sí. Y ahora tenemos, por ejemplo, en curso la vacunación a través de la vacuna Abdala, que proviene de Cuba. Entonces todo el tiempo tengo como que estar actualizando la información. Eso ha sido un reto por un lado.
Por otro lado, ahora que voy a enfrentarme con el levantamiento de información, haciendo entrevistas a los tomadores de decisiones, pues es convencerlos, ¿no? De que aunque este es un trabajo académico, es un trabajo relevante y que va a servir como para plantear un antecedente que es de utilidad para el futuro, para la toma de decisiones. Entonces, pues que me hagan un huequito en sus agendas. Haz un llamado, Por favor, si están viendo Por favor. el programa, háganme un huequito en sus agendas para no, poder... mándaselo. Sí, realizar estas entrevistas, pues que son de suma importancia, porque hasta ahora no hay como antecedentes suficientes, o sea, he hecho una documentación sobre este proceso que se llevó para poder elaborar o desarrollar la Estrategia Nacional de Vacunación, y pues que es un esfuerzo titánico y que ha involucrado un montón de instituciones. Está ahorita en el involucramiento del desarrollo de esta, pues el Instituto Nacional de Salud Pública, que participó en el grupo técnico asesor. Sí. Ha estado involucrada a diferentes instancias de salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Ha estado involucrada la Seguridad Nacional también para el resguardo de las vacunas y para el mantenimiento del orden dentro de la ejecución de la estrategia, en donde está la Marina, está Seguridad Nacional, está la Guardia Nacional. O sea, hay esfuerzos de la sociedad civil. En muchos estados participó, por ejemplo, universidades estatales que se prestaron para apoyar y ser centros o macrocentros de vacunación. Sí, con la UAM aquí. Aquí, por ejemplo, en el estado de Morelos estuvo la UAM participando, hubo mucha gente voluntaria. En fin, ¿no? O sea, es un esfuerzo gigantesco y todo el mundo estuvo, pues, tratando de participar, algo que no tiene precedentes. Entonces vale mucho la pena documentar esa experiencia, qué pasó, qué no pasó. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, que estuvo participando también la Secretaría del Deporte, se me olvidó ahorita pero estuvieron haciendo, no sé si les tocó ver activaciones físicas, había botargas de mascotas, el famoso, el panda de las vacunas, Pandemia, ¿no? Pandemia, sí. Eso no me tocó verlo. No, había una botarga ya animando a los adultos a hacer activaciones físicas mientras esperaban. Mientras Entonces esperan en la fila. Eso estuvo increíble porque además se acercó a la población, se aprovechó el espacio para acercar servicios de atención primaria, daban asesorías también sobre cuestiones de educación sexual, repartían preservativos, ¿no? En la población como más joven. Entonces, aprovechaban y daban toda la promoción de salud. Ha sido una cuestión como increíble, ¿no? Y que ya hayamos pasado como este trago amargo por ahora, no significa que no vayamos a tener que hacer esfuerzos similares en el futuro, sobre todo ante pues estas enfermedades emergentes que quisiéramos que no sucedieran, pero suceden, ¿no? Y pues quizás tengamos que enfrentar estrategias masivas en tiempo corto, como fue la estrategia de vacunación, ¿no? Entonces, de verdad que si pueden contestar mis encuestas, responder a mis entrevistas. Contesten sus encuestas. Pues para mí, no solamente es mi trabajo, de verdad a mí me emociona mucho, sino que yo lo veo como un producto útil socialmente, y sobre todo para la salud pública. Pero comentabas esta parte de entrevistas, que vas a estar viendo algunos actores clave. ¿En qué otras actividades consiste tu tema de tu tesis? Y ya después, ¿qué vas a hacer con información que obtengas? Sí, el elemento clave de mi investigación es hacer un análisis de la gobernanza, que la gobernanza tiene que ver con cómo se toman las decisiones, qué actores están involucrados en la toma de decisiones, en qué espacio se toman las decisiones, cómo trascienden estas normas o pues sí, ¿no? que se concretan prácticamente en las normas o las políticas que se ejecutan con la población. Entonces, para ello, pues me voy a echar un gran clavado a todos los documentos normativos que ya existen. Me lo voy a centrar como un estudio de caso en la Ciudad de México porque pues hay un mundo de información. A mí me encantaría poderlo hacer comparativo en un montón de estados, pero bueno, recordemos que siendo estudiantes los recursos son limitados. No, y el tiempo también. Y el tiempo que tengo también para obtener mi grado. Entonces, básicamente es esta revisión documental, platicar mucho con los tomadores de decisiones, con gente que estuvo involucrada, saber cómo se involucró, de qué manera, cómo llegaron a concretar, por ejemplo, estas decisiones de involucrar estas actividades adicionales, ¿no? Cómo fueron a lo mejor cambiando la estrategia, porque pues obviamente fue evolucionando esta estrategia. Primero se pensó de una manera y conforme vieron cómo iba pasando esto, fue evolucionando. Me interesa mucho pues conocer todas estas áreas de oportunidad
tanto de los sistemas de información, cómo se fueron creando también estos sistemas para retroalimentar las bases de datos. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer un preregistro y colocar tu CURP? Y entonces a veces algunos nos devolvían incluso la cita, ¿no? De cuándo nos iba a tocar, qué día, conforme a la letra del alfabeto. Cómo se registró la información una vez que la gente ya estaba vacunada para generar los certificados de vacunación. ¿Se acuerdan que incluso se hablaba de estos pasaportes de vacunación? En donde para poder viajar necesitabas contar con esta certificación. En fin, hay un mundo de información bien interesante, pero digamos que sí, mi fuente primaria van a ser las entrevistas y bueno, la revisión documental que haga. Ahora también no debemos de quitarle valía a lo que hay en redes sociales, en Twitter, a veces en Facebook, de las cuentas institucionales, porque también son una fuente de información súper importante, sobre todo para conocer cómo se ha dado la discusión social sobre las temáticas. Entonces también me tengo que echar un gran clavado y rescatar pues todos estos elementos de información que ahí están en las redes y que son bien importantes. Híjole, pues tienes un trabajal por hacer, la verdad, pero muy importante, porque eso que comentabas, el documentar también la experiencia, en este caso de la Ciudad de México, y que va a servir no nada más a México como país, sino a otros países, situaciones similares tal vez, ¿no? O no tanto, pero sí el que se pueda contar con un documento donde se documente toda esta información, y que si se da otra situación que se va a ver, porque como decías, estas enfermedades emergentes pues así son, pues ya tengas por lo menos algo documentado y además científico donde puedas tomar referencia. Entonces muchas felicidades por el tema y esperemos pronto ya vengas como doctora y nos digas, ya hice mis resultados, fueron estos y estos. Aquí está mi documento. ¿No? Sí, esperemos que sí, yo también que pronto puedan salir ya estos resultados. Sí me apasiona mucho como poder ya compartir los resultados de la investigación, entonces esperemos que en una siguiente misión. No, y ahorita desde la elaboración se nota tu pasión por este tema. Y si llegas a esa pasión con un actor clave, yo confío en que igual te van a abrir las puertas y vas a poder crecer todavía más este tema. Ahorita es en Ciudad de México, esperemos logres hacerlo comparativo más adelante. Sí, esperemos que sí. Bueno, pues ya escucharon a Rebe, por favor contéstenle sus encuestas, recíbanla y denle toda la información que necesita, porque es para igual como decía la doctora Shama, para contribuir a la salud pública de la población en México, pero también en el mundo. Así que muchísimas gracias, Rebe, y seguramente te va a ir muy bien. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias, y pues bueno, continuamos con nuestro último invitado. Bueno, invitada. Pues ya regresamos ahora con nuestro último bloque con la maestra Edna Xiomara, que no va a hablar de almuerzos en oficina, sino más bien de consejos para almuerzos escolares nutritivos. Así es. Lo dije bien. Sí, doctora. Con razón la comprometí así de, yo no voy a hablar de eso. Pero bueno, no, pues bienvenida, Xiomara. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y vamos a conversar un poquito sobre desayunos en escolares. Desayunos saludables en escolares. Sí, es un tema súper interesante. ¿No tienes hijos o sí tienes hijos? No tengo hijos. Todavía no tienes hijos. Bueno, cuando tengas hijos, te va a interesar aún más el que se vayan súper bien nutridos a la escuela, el que cuando estén también en casa, pues no estén comiendo nada más pan o papas, sino que tengan pues nutrimentos, ¿no? Sí, así es, y justamente vamos a iniciar hablando de eso, ¿no? Porque es importante asegurar una buena alimentación en los niños y niñas, porque además de que estamos cuidando su salud, estamos asegurando que tengan un buen rendimiento escolar, ¿no? Por el contrario, si la alimentación de los niños y niñas no es variada, pues no vamos a estar asegurando que tengan todos los nutrientes necesarios para un buen desarrollo. Y ya la doctora Tere comentaba un poco, ¿no? Sobre las estadísticas de desnutrición en infantes en México, que ella decía, ya no se habla tanto, pero mencionaba que más de 1 millón todavía de niños padecen desnutrición, ¿no? Entonces, así es, si no hay una alimentación adecuada, pongamos el ejemplo de la desnutrición, pues no va a haber un buen desarrollo tanto físico como intelectual en los niños. Ahora, nos vamos al otro extremo,
el exceso de peso desde la infancia puede traer como consecuencia enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de la vida. Sí. Y fíjate que creo que es mucho más fácil identificar que hay un problema de nutrición en niños que tienen sobrepeso, ¿no? Es evidente y se tienen un problema. Pero hay niños que están desnutridos y no los puedes identificar más que a lo mejor con una toma o a lo mejor con un análisis mucho más pues cercano a lo que comentaba la doctora Shama, sí, tomarle sangre, etcétera. Pero esto es muy importante saber también cómo poder identificarlo, ¿no? Sí, claro. Y creo que en casa, pues, quienes más conocen a sus hijos y a sus hijas, pues son los papás, ¿no? Los papás son quienes saben cómo se alimenta, cuánto come, qué alimentos consume con más frecuencia. Y obviamente un papá o una mamá nunca le daría a su hijo o hija algo que le haga daño, ¿no? A veces, no estoy segura. A veces la desinformación, sí, es lo que causa que los papás no brinden a lo mejor los alimentos que son óptimos para la salud. Retomando un poquito de lo que decía la doctora Tere, hablando de Ensanud, por ejemplo, en México los resultados de Ensanud 2021 arrojaron que solamente un 23% de preescolares consumen, por ejemplo, leguminosas, ¿no? Un 15%, perdón, de preescolares consumen leguminosas y solamente un 23% de escolares consumen verduras. Wow, sin embargo, ajá, exacto, sí, ni siquiera la mitad. Y, por ejemplo, hablando de bebidas azucaradas, tanto escolares como preescolares, más del 80% en México consumen este tipo de bebidas. Y hablando de botanas, pastelitos, cereales, dulces, más del 50% tanto de preescolares como escolares tienen un consumo en México. Entonces, si se dan cuenta, alimentos que deberían ser más predominantes en la dieta de niñas y niños en etapa escolar están muy por debajo de los porcentajes, ¿no? Sí, por eso te decía que no estaba segura que los papás no les diéramos alimentos, sí, no saludables o que no les ayudan a los hijos, porque sí he visto a padres que les dan refrescos muy chiquitos, ¿no? Incluso, sí, de bebés, entonces, sí, y refrescos azucarados, entonces, sí, hay todavía mucho trabajo que hacer. Sí, 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 es muy importante y justamente creo que aquí es donde viene el trabajo de nutriólogas, nutriólogos de la salud pública, el poder seguir informando a la población, el poder seguir transmitiendo los conocimientos, ¿no? Desde el trabajo que se hace en la academia, como las políticas públicas, todos los impuestos que han surgido, el etiquetado, ¿no? Que también es promovido por el instituto, pero ahora a nosotros como profesionales nos toca transmitir esa información de manera sencilla y oportuna, ¿no? Para contribuir a mejorar la salud de niñas y niños en México. Y para allá iba, por ejemplo, bueno, no tengo hijos, pero compartimos la profesión, sí, como licenciado en nutrición. Sí, sí. Y yo creo que ahí es súper reto, súper importante cómo le vamos a hacer para buscar, sí, justamente, sí, este tipo de opciones saludables, ¿no? Sí. Porque claro, vamos a un supermercado, nos encontramos los 1001 productos que le encantan a los niños, sí, todos con sellos, donde incluso hasta, como comentábamos ahorita, hace unos pocos años, había un Nutrilunch que de Nutri no tenía nada. Sí. ¿Cómo luchar contra esa desinformación? ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes que nosotros como profesionales, incluso también como padres, cometemos a la hora de elegir o buscar esos productos? Claro. Aquí es bien importante mencionar que una alimentación saludable pues empieza desde casa, ¿no? O sea, los niños y niñas no tienen la capacidad tal vez económica de claro, adquirir, ¿no? Los alimentos. Entonces, quien va a asegurar que sean alimentos óptimos y saludables los que lleguen a la casa son los papás, claro, ¿no? Y es muy común que escuchemos, por ejemplo, mi hijo, mi hija no come verduras, ¿no? Solamente quiere estar comiendo, no sé, dulces o quiere estar comiendo galletas, pero entonces ahí, ¿quién es el responsable? Es el papá o la mamá, ¿no? O sea, si yo como papá o yo como mamá no consumo verduras,
¿cómo voy a esperar que mi hijo que mi hijo, exactamente, los niños aprenden muchas veces por imitación, ¿no? Y en alguna ocasión escuchaba a un pediatra decir, ¿no? Contaba como una anécdota de que llegaban los padres y les decían justamente que los niños no comían verduras. Entonces se les preguntaba, ¿usted consume verduras? No, pues no. Entonces vamos a empezar por eso, ¿no? Y si a veces se nos dificulta el consumo de verduras, él lo que decía era ponerlas a la vista, ¿no? O sea, que estén en recipientes transparentes, en lugares estratégicos, en el centro de la mesa, pelar, no sé, zanahoria, pepino, y que estén a nuestro alcance, a nuestra vista, ¿no? Y también es muy importante, y me centro en esto de las verduras, porque como comentamos es un porcentaje muy bajo, de acuerdo a Ensanud, el consumo en México, ¿no? De escolares. Es muy importante también no ver a las verduras como un castigo, porque muchas veces los papás dicen como de, si te comes las verduras, si no te comes las verduras, no hay postre. Ajá. ¿No? O si no te comes las verduras, no eres, sales. Ajá, no sales, o no eres bueno, ¿no? Cuando en realidad pues las verduras no tienen nada que ver con que seas bueno, con que seas educado, y desde ahí ya estamos como condicionando a que las verduras son algo malo, ¿no? O sea, como un castigo, exactamente, ajá, como un castigo. Entonces eso es muy importante, y a veces los papás pues lo hacen sin querer, yo creo, ¿no? Con el afán de incentivar o de querer motivar. A la desinformación. Exactamente. También es muy importante, pues, incluir a los niños y a las niñas. A veces creemos que porque están pequeños, ellos no tienen como capacidad o no tienen voz ni voto, ¿no? Entonces es importante incluirlos, preguntarles cuáles son las verduras que más les gustan, cuáles no le agradan, ¿no? O a lo mejor, si tal preparación no le gustó, probar otro tipo de preparación. Y algo que es muy importante también es que a veces con la primera exposición que se tiene al alimento y lo rechazan, nosotros como papás decimos como de no le gustó, ¿no? Y ya no lo volvemos a incluir. A lo mejor, no sé, si no le gustó el nopal o el jitomate de manera cruda, exacto, incluirlo en otra preparación. Y algo que también es muy importante es que no hay diferencia entre una buena alimentación entre un niño y un adulto, ¿no? O sea, claro, desde que empieza la alimentación complementaria, tenemos que incluir todos los grupos de alimentos. Y el fin de la alimentación complementaria es que poco a poco el niño o la niña se vaya incorporando a la dieta familiar, ¿no? A la alimentación familiar. Pero si, pues obviamente la alimentación familiar no es óptima, pues desde ahí se van a venir como trayendo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si uno como padre o como alimentador no le muestra las verduras, sí, no intenta que en este caso los niños, los bebés, vayan conociendo, vayan probando y se vayan como apropiando de las verduras. Exactamente. ¿Cómo queremos que más de grandes lo hagan? Sí, así es. Uh-huh. Oye, y ya como para entrar en materia, entonces, ¿cuáles son estos almuerzos saludables que les podemos enviar a nuestros hijos a la escuela? Porque a veces los papás estamos ya como, ya no sé qué ponerle, sí, porque nada más quiere comer hot dogs o chatarra. ¿Qué nos puedes recomendar para decir, bueno, estos pueden ser los que son nutritivos, no son tan caros también, pero sí, que pueden ayudar a tu hijo? Primero, pues hay que incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Frutas y verduras son muy importantes, cereales integrales, leguminosas y grasas saludables. No hay un grupo que sea más importante que el otro, ajá. Todos, o sea, Uriel ha de compartir conmigo ese comentario, todos los grupos balanceadamente hacen que una alimentación sea óptima, ¿no? Pero recuerdan que en la primera emisión hablamos un poquito sobre la dieta de la milpa, sí, ¿no? Que es un patrón que es accesible y al que nosotros podemos tener pues acceso de con mayor facilidad. Entonces es muy importante combinar todos esos grupos de alimentos, incluir en el almuerzo o a la hora de armar una lonchera,
incluir un cereal, no sé, ¿qué podría ser? La tortilla, el arroz, por ejemplo, ¿no? Incluir una proteína, por ejemplo, ya sea proteína leguminosa o alimento de origen animal, exactamente. Tampoco es muy cara. Incluir una grasa saludable, que podría ser alguna semilla, semilla de calabaza o aguacate. Hay niños que les encanta el aguacate, por ejemplo. Exactamente, sí, el aguacate, e incluir frutas y verduras picadas. Unos pepinitos. Sí, así es. No, jicamita. Y por supuesto que no se nos olvide el agua natural, ¿no? Sí, o sea, no le manden agua azucarada. Sí, favor. Exacto, yo hago la invitación a los papás, a las mamás que están sintonizando a fomentar el consumo de agua natural, a enviar una botella, ¿no? Sí. Igual para no contribuir y no generar tanta basura, que sea una botella como reutilizable, y procurar realmente las bebidas azucaradas pues no aportan nada para la salud de las niñas y niños, y sí es muy alarmante que más del 80% de la población de escolares y preescolares esté consumiendo bebidas azucaradas, ¿no? O sea, si desde pequeños se les está proporcionando tanta cantidad de azúcar, pues... Si ya de por sí la fruta, si le quieres mandar, por ejemplo, agua de naranja, ya tiene azúcar, claro, y luego le echas azúcar, pues ahí está un choque tremendo, ¿no? Sí, así es. Yo me quedo con lo que mencionaste al inicio. ¿Esta alimentación buena? Desde la casa inicia. Así es, desde la casa. Sí, exacto, pues muchísimas gracias, Xiomara, y esto también nada más para finalizar, o sea, la relevancia de que tu hijo vaya o bien desayunado, que lleve un lunch saludable, es que va a tener un mejor aprovechamiento también a nivel escolar, sí, un buen rendimiento escolar, porque alguien que no desayuna o que no almuerza correctamente, pastelillo, sí, va a tener sueño, no va a poner atención, no se va a concentrar en las actividades de la escuela y por ende va a tener un rendimiento escolar bajo. Y eso sí nos pega, o sea, todos los papás creo que queremos que nuestros hijos salgan bien en la escuela, sí. Y cuando nos dices no va a poder concentrarse, no se va a aprender las tablas de multiplicar, entonces eso sí ya como que no, mejor le voy a mandar comida. Sí, hay que echarle un vistazo a la alimentación. No le manden jugos tampoco, por ni favor. Galletas o todo lo que sea, todo lo que tenga como muchos sellos, no debe de ir en la alimentación de los infantes. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado en este programa, y pues Uriel, muchísimas gracias por ser nuestro conductor también dentro de este espacio. Y ya para finalizar les recordamos que el programa académico de la Escuela de Salud Pública de México está abierto. Métanse a la página si quieren estudiar una maestría o un doctorado, o si quieren empezar también con un diplomado o curso, métanse, y hay una oferta muy grande para todos ustedes que quieren estudiar salud pública. Bueno, también, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora sí que ya tenemos en puerta para allá la próxima semana. Sí. El Congreso, el CONGIS 2023. Me pone nerviosa. Así que tenemos todas las expectativas grandísimas, porque ya cuántos años que no tenemos este Congreso, y ahorita vamos a echar... Desde el 2019. ¿No? Y vamos a echar la casa por la ventana. Vamos a echar la casa por la ventana. No dejen de venir, por favor. Y bueno, pues nuestro siguiente programa vamos a hablarles de cosas súper interesantes. Y también tenemos la videoconferencia con un expertísimo justamente en etiquetado de advertencia, el doctor Simón Barquera, el 21 de marzo. No dejen también de verla. Y chequen nuestra página también para que vean la revista de Salud Pública. Pues bueno, muchísimas gracias. Ustedes, y doctora, nos vemos en la próxima emisión. Vemos. Ay, gracias a todos los que nos ayudan aquí, por favor, que nunca les doy las gracias, pero gracias a Luis, Jacinto, Ulises, Rey, Aldara, Isidro, gracias a todos, porque la verdad es un espacio bien bonito y les queda muy, muy padre también. Gracias, hasta luego.